Entonces yo llego y comienzo a hablar de ese ejemplo diciéndoles, miren, a mí pues sucedió esto, lo que les acabo de contar, y al rato llegó la gerente. Y entonces la gerente me dijo que disculpe, que se me ofrecía, que por favor se tomara esta cerveza, me tomara esta cerveza, yo me tomé mi cerveza. Estaba pero preocupada, pues, porque había que asegurar los procesos de calidad. No era posible que el cliente hubiera pedido una carne, un baby, y con papas a la francesa, y en las papas a la francesa aparecían 3 granos de arroz. Entonces yo comencé a explicar eso, decir cómo efectivamente un sujeto competente tiene 3 cosas, las competencias tienen 3 cosas: de la sociedad de relación, en el marco de la calidad, y tercero, un ejercicio de higienización de la vida humana. Higienización, en todo. Cuando en las universidades piden los formatos para calidad, eso tiene que ser limpio. ¿Estamos de acuerdo? Limpio. Hay unos procesos limpios. Eso se llama la higienización de la vida. Entonces yo comienzo a hablar de la higienización de la vida, de la delación y de los procesos de calidad. Y entonces el profesor boliviano, que había hablado en una conferencia sobre la complejidad y se había parado en la pared por allá y había mostrado unos cuadros complejísimos hablando de Edgar Morán, porque pues ya Edgar Morán le hicieron una universidad en América Latina, y entonces la complejidad, que es más complejo, pues era más complejo que la complejidad de Edgar Morán. Entonces estábamos en la mesa y él dice: yo me llevo esos 3 granos de arroz para mi país. Entonces estaba sentado a mi lado el profesor de Nicaragua, ¿cómo se llama? Néstor. Sí, el que trabaja mucho en la universidad. ¿Cómo? Tunerman, Carlos Tunerman. Estábamos ahí sentados. Entonces me dice: uy, Zambrano, eso sí fue un varillazo muy grande. Le dije: espera. Entonces el profesor está diciendo: yo me llevo esos 3 granos de arroz. Y me vuelven a dar la palabra y les digo: miren, la sociedad de competencias no solamente que es de lata, es higienizadora y está en el marco de los proyectos, sino que también aquello que es complejo lo vuelve más complejo e incomprensible y hace idiotas a los sujetos. Entonces el profesor se quedó. Le dije: no estoy hablando con usted, dirigiéndole a usted. No, pues. Pero efectivamente, por una sencilla razón. Porque en la sociedad, esta sociedad de control que surge después de 1980 y que se materializa en todo este discurso de las competencias, el famoso pensamiento crítico es igual a la famosa libertad después del siglo XVIII. Un gran discurso de no verdad. Porque para el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico es todo un pensamiento que se opone a aquello que es higienizable, que es estandarizable, que está sometido a los procesos de calidad, de control, de vigilancia, etc. Entonces, es antagónico pensar el pensamiento crítico a partir del discurso de las competencias. Bien, de todo esto, ¿qué resulta? Pues para no cansarlos, ser un poco no tan competente. ¿Cuáles son los desafíos hoy? Pues en esa sociedad que tiene digamos, un desarrollo, a la vez un desarrollo superior de la educación moderna y a la vez su antítesis, si lo queremos así, yo me planteo unas preguntas. ¿Cómo educar a las generaciones jóvenes cuyas prácticas de vida están determinadas por la sociedad recta? ¿Cómo educar
cuando somos modernos y a la vez vemos que en ese desarrollo de la modernidad, en este desarrollo contemporáneo de la modernidad tardía, la que llama, o la modernidad líquida, como se le llame, es una sociedad de red. Y esos jóvenes tienen una tradición oral y cultural que se ha, a mi manera de ver, diluido. Es decir, ya no hay la tradición oral entre la generación adulta y la generación joven, porque el único lugar de encuentro es la soledad. El único lugar de encuentro es la soledad en la sociedad red. Y la soledad, entiéndase aquí como una gran práctica de individualización. Mire, no hay nada más doloroso que el ejercicio de competitividad entre los estudiantes, porque eso genera fractura a la solidaridad. Fractura la solidaridad. Pensar, por ejemplo, las pruebas saber lo que están mostrando es la acentuación de una individualidad en el desenfreno de la competitividad. No es cómo aprenden nuestros niños ni cómo es la relación de ellos con el saber. Esa no es la gran pregunta de las pruebas saber. La gran pregunta de las pruebas saber es cómo acentuar la diferenciación en el marco de una individualización que terminará y termina siendo gestora y generadora de una gran diferenciación, clasista por demás, pero además de una gran soledad en los individuos. En ese, digamos que ese tema va a prevalecer algo que es crucial, el tema de la convivencia. ¿Cómo convivir en una sociedad tal, en el caso de la nuestra, donde hay una encrucijada entre prácticas tradicionales, prácticas posmodernas y prácticas modernas? Y en el caso de los países más desarrollados, ese tema fundamental de la convivencia pasa por esa gran pregunta si es que la sociedad que se ha construido a partir de la razón, la libertad y la autonomía y el desglose de toda la sociedad de competencias y competitividad flexible, etcétera, etcétera, no han minado en última instancia la convivencia. Y es que la convivencia es efectivamente el reconocimiento del otro, pero también la posibilidad de decirnos buenos días o buenas tardes. Ya nosotros, nuestra sociedad, que ha organizado la vida humana, que comienza a organizar y que ha desarrollado en ese gran proyecto de desarrollo de las grandes ciudades, los grandes centros de acumulación de seres humanos y de familias como son ¿cómo se llaman? Los conjuntos residenciales. En esos conjuntos residenciales ya no se dice buenos días ni buenas tardes. Porque cuando nos dicen buenos días o buenas tardes, sentimos lo mismo que siente el francés cuando uno va por la calle y le dice buenos días. Él va a decir, bueno, este señor, ¿por qué me saluda a mí? Cuando el saludo es la celebración del humano. Es un reto fundamental. Y entonces, a mí me parece que hay que trabajar en contraposición a esa educación que es competitiva, flexible, competente, por proyectos, inhumana, individualista, y que se enmarca en ese gran proyecto de felicidad flexible. Yo sí creo que hay que trabajar tres cosas: la solidaridad, y ese es un gran reto. ¿Cómo trabajar la solidaridad? Hay que trabajar la bondad y hay que trabajar la ternura.
Tres grandes cosas me parecen a mí en esta sociedad cuyos desafíos nos interpelan por sus prácticas. Hay que trabajar con nuestros estudiantes la solidaridad. Porque a mí me parece que antes que atesorar capital, un capital pues egoísta, etcétera, es urgente aprender a compartir lo que somos con los otros. Aprender a compartir lo que somos nosotros con nosotros. Y eso implica volver hacia lo que nos constituye como humanos. ¿Qué es lo que nos constituye como seres humanos? No es la gran posesión de la tecnología, no es la gran posesión del capital, no es el gran proyecto. Lo que nos une como humanos es una sola verdad: de esta vida no salimos con vida. Hay que instalar la bondad, porque en el mundo de hoy, la vida de hoy, que es competente, flexible, individualista, etcétera, todo eso se traduce con una palabra que a todos nos gusta y que domina y resume todo ese mundo feliz. Esa palabra se llama éxito. Y resulta que el éxito, ¿ustedes saben qué es el éxito? Es un almacén. El éxito, en última instancia, es la destrucción de uno como ser humano. Y finalmente, en ese mundo que fabrica máquinas exitosas, seres humanos exitosos, yo creo que esas máquinas o seres humanos exitosamente flexibles, exitosamente competentes, exitosamente competitivas, exitosamente flexibles, exitosamente individualistas, esas máquinas en algún momento sentirán el cansancio de la soledad. Y no hay nada más doloroso para el ser humano que vivir en esa soledad, porque la soledad es la ausencia del otro. Uno tiene que estar con el otro, y al estar con el otro, la soledad de uno ya no es una soledad de fastidio con el otro, sino que la soledad de uno se vuelve en una voz para uno de reflexión. Pero la soledad en la que vivimos es que yo me muero y nadie se da cuenta a qué horas fallecí y cuántas horas puedo vivir y cuántos días, años sin que nadie se dé cuenta. Una educación, y ese es el desafío, debe ser solidaria, bondadosa y sobre todo humana. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir ronda de unas 3 preguntas y ya para pasar al punto final, que es el homenaje de reconocimiento al doctor Zambrano. Entonces, ¿alguna pregunta? 3 preguntas. Juani, el doctor Cardoso y la profesora Elsa. Bien, buenos días. Profesor Zambrano, luego de escucharlo atentamente, surgen algunos comentarios y sobre todo algunas preguntas. En concordancia con su discurso y con el discurso de otros y con el mío. Inicialmente uno cuando conoce el texto, la interpelación y la fuerza crítica de la escritura, que es un artículo
derivado de una investigación conjunta entre un grupo de profesores, donde su principal coordinador es Fabio Jurado Valencia, aparecen problemáticas coyunturales que usted ya ha puesto sobre la mesa y para este auditorio, y es que la escuela de hoy, la escuela moderna, enfocada en esa educación, ha propiciado son leedores y escritores, y leedores y no lectores, escribidores y no escritores, lo que quiere decir que aquellos sujetos que durante muchos años pasaron por una universidad y que durante muchos años pasaron por la educación media, nunca desarrollaron un autocriterio, una autonomía de la que usted ya hablaba, y esa libertad, porque terminaron o en las cárceles o terminaron vendiendo su voto. Entonces, a raíz de esto, surge el siguiente interrogante. El sistema educativo colombiano desvirtúa, ¿no cree que desvirtúa las prácticas sociales a través de las cuales se descompone la sociedad? La segunda pregunta. Hacemos las tres y las respondes. Mi intervención, más que una pregunta, es estar alusionando unos aspectos que me parecen relevantes y que, por supuesto, hay que agradecer su magnífica conferencia, doctor Zambrano. Los puntos de referencia que se toman desde la historia, la dialéctica, para hacer esta comprensión de la educación. Y aunque lo había previsto decirlo en último lugar, voy a decirlo en primer lugar. No es tanto hacer alusión a algunos de los conceptos, sino ir con el debido respeto suyo y la debida prudencia, ir al interior del discurso, al origen del discurso, a la forma como se construye el discurso, que me parece que es lo que en este momento vale la pena considerar. Usted ha dicho verdades y seguramente aquí nadie va a decir que no. Todo lo que usted ha planteado está argumentado, está sustentado y como que todos convenimos, ¿cierto? Yo quiero entonces hacer un llamado para que usted nos cuente un poco a todo este público que estamos en proceso de formación, continuamos en proceso de formación y nunca terminaremos de formarnos. ¿Cómo es su práctica para construir este tipo de discursos? ¿Cómo construye usted ese hilo del discurso que me parece y que nos parece sin duda importante? No solamente poder repetir, porque aquí lo importante no es que salgamos a repetir lo que usted dijo, sino que cada uno en la comprensión que pueda hacer reconstruya ese discurso, digamos, lo reconfigure y lo adapte a sus necesidades particulares de su escuela, de su universidad, de su vida familiar. Pero eso necesita una técnica, bueno, técnica no, necesita una forma, un método, que seguramente es importante aquí hacerlo ver, ponerlo en la superficie, para que precisamente muchas personas que estamos acá o que están acá, que no han recibido formación como licenciados, porque ustedes saben, las maestrías se alimentan ahora especialmente de personas que no han tenido formación educativa, y consecuencia ese tipo de discurso hermenéutico no ha sido lo propio de su formación. Ese es un aspecto. El fetiche de las TICs. Usted nos ha dado una conferencia sin TICs. En las universidades y los colegios, la evaluación de los profesores, en algunos de sus puntos, le dicen si usa TICs o no usa TICs y de qué manera las usa. Y aquí vemos que se puede hacer un muy buen discurso sin necesidad de ninguna imagen. Ese es un aspecto que hay que tener muy en cuenta en nuestras universidades, porque la pedagogía nos la están inyectando los ingenieros de